¿Qué tal a todos y a todas? Vamos a partir con nuestro tema de la familia, ¿verdad? Estrategias para el abordaje y el acompañamiento a la familia de un estudiante o una estudiante con TEA. Les voy a compartir aquí la pantalla. Entiendo que Ignacia ya les adelantó bastante frente a los tipos de familia. Recordar que este resultado de aprendizaje es nuestro resultado de aprendizaje número 3, ¿cierto? Que tiene que ver con herramientas para el proceso de inclusión para niños y niñas en el espectro del autismo, con trastorno espectro autista, incluyendo a la familia. Ignacia seguramente ya les adelantó todo lo que tiene que ver con elementos importantes frente a la psicología, decirlo de alguna manera, de las familias de las personas en el espectro del autismo. En general, como seguramente ella ya les adelantó, las familias de personas en el espectro del autismo no varían mucho en términos de otra familia, de otro niño, otro estudiante del que ustedes atiendan, pero sí hay elementos clave a considerar. Recibimos a una familia dolida, un poco triste, ¿verdad?, por este diagnóstico. Sabemos que hay fases de distintas etapas del duelo y asimilación del diagnóstico. Recordar, obviamente, algo que ustedes ya saben, que tiene que ver con comprender que la condición de espectro del autismo es una condición para toda la vida, por lo tanto, asumir esta noticia, ¿verdad? Y va a depender de nosotros los profesionales, qué tanta psicología y tacto utilicemos para poder entregar información oportuna. Es muy importante que podamos ser cautos con la sospecha, con la información, con las expectativas y con los sueños. Bien, de eso vamos a hablar en esta cápsula de hoy. Vamos a ver entonces cómo avanza. Vamos a hablar de las estrategias de acompañamiento a familias de un estudiante en el espectro del autismo. Aquí tenemos distintos tipos de familias. Ignacia seguro ya les habló de eso también, y si no, podemos hablarlo cuando tengamos nuestra clase en directo, ¿verdad? Tenemos distintos tipos de familia. A mí me gustan mucho las familias coloridas, extendidas, criadas por abuelitos. Muchas veces, sobre todo con nuestros estudiantes que tienen más niveles o requieren de mayores niveles de apoyo, existen muchas figuras significativas para esa familia que aportan muchísimo en la crianza y en los cuidados de nuestros estudiantes. Por lo tanto, muchas veces obviamente no está incluido en el proceso de, de crianza, no solo el padre y la madre, ¿verdad?, como figura nuclear y vincular primario, sino que también están los abuelitos, las abuelitas a cargo de este muchacho, de estas muchachas. También nos ha tocado poder estar en contacto con algunas tías o vecinas que se encargan del cuidado de nuestros chiquillos y chiquillas. Por lo tanto, esas personas son súper importantes para la vida de la persona en el espectro del autismo, porque no solo acompañan el cotidiano, en el día a día, sino que también forma parte de un mundo afectivo muy importante y muy central, sobre todo para la determinación de los apoyos que nosotros vamos a entregar hacia ellos. Así es que mucho ojo entonces, cómo vamos a determinar quiénes son las figuras de no solo de apego, sino que de apoyo para las familias de estudiantes en el espectro del autismo. Aquí tenemos utilizar un lenguaje apropiado, ojalá en lo posible. Sabemos que hay veces que se nos pasan algunos detalles, pero como toda la intervención en las personas en el espectro, tenemos que ser súper cautelosos con ciertas frases que tenemos como acuñadas y que relativizamos en torno a que nosotros estamos muy sensibilizados con educar, ¿verdad? Y con conocer distintos tipos de familia y distintos tipos de padres, ¿verdad? Pero es importante que podamos acuñar estas frases que tienen que ver en el sector de usted no lo diga y es mejor
es mejor decir, ¿bien? En rojo entonces tenemos aquí usted no lo diga. Cuando nos juntamos, nos reunimos con los padres, ¿verdad? Y acaban de recibir este diagnóstico tan triste, les decimos ánimo, las cosas no son tan malas, y en el fondo tratamos como de bajar el perfil de lo importante, o bajar el perfil a esa emoción que seguramente ellos están sintiendo, y genuinamente tal vez nosotros queremos hacerlos sentir mejor, pero diciendo ánimo, las cosas no son tan malas, en el fondo estamos restando importancia a esa emoción que esos padres están sintiendo, y que es súper lícito que lo sientan, y es natural que lo sientan. Sabemos también de familias que no asumen el duelo desde el principio de una buena manera, y eso tiene grandes problemáticas al futuro con los apoyos que les entregan a sus hijos. Por lo tanto, usted no lo diga, ánimo, las cosas no son tan malas, es mucho mejor decir, mire que está aquí en colorcito verde, sé que estás pasando por un mal momento, ¿cierto? Si estamos hablando con los padres o con una madre, eso yo sé que te preocupa, ¿ya? En el fondo empatizar desde el lenguaje también, también el lenguaje corporal habla muchísimo, también cuando hablamos y decimos, estás pasando por un mal momento, y nos acercamos y tocamos un poco como el hombro, o tratamos de ser un poco más cercanos en términos del lenguaje, es decir, asumo y sé de tu emoción, estás pasando por este mal momento, afortunadamente estos momentos pasan, yo sé que eso te preocupa, pero yo estoy aquí para ayudar, ¿bien? Entonces ahí ya zanjamos una relación de colaboración en el que hacemos sentir mejor al otro en esta noticia tan triste y tan devastadora que puede llegar a ser. Vamos con la segunda frase. Mira, ella dice, eh, trata de cambiar la mentalidad respecto de lo que piensas de tu hijo, y una mirada un poco castigadora respecto de cómo asume el diagnóstico, o bien cómo los padres llevan adelante ciertos comportamientos de los muchachos, de sus hijos, que pueden causar ciertos rechazos, ciertas dificultades. Es mucho mejor decir, mire, aquí está en color verde, vamos a aprender a pensar y a mirar todo diferente frente a las conductas de tu hijo, o frente a los desafíos que tiene en la escuela tu hijo, para poder alivianarte, ¿bien? En el fondo, en vez de decir, mira, trata de pensar en otra cosa, porque eso no te ayuda, en el fondo sí, vamos a aprender a pensar en algo más positivo, algo que te genere mayor bienestar, algo que te aliviane, porque en el fondo con lo de arriba, sé que estás pasando por este mal momento, que te preocupas, pero voy a estar aquí contigo para que juntos podamos aliviar esta carga. ¿Bien? Entonces, miren la frase 3, ¿cómo vamos? No podemos hacer nada respecto a este tema. ¡Oh, eso es tremendo! Usted no lo diga. ¿Ya? Y ahí sale nuestro amigo con esa mano hacia abajo. Usted no lo diga. No podemos hacer nada respecto del tema, porque soy profesor básico, porque soy educadora del párvulo, porque soy profesor de educación física. No lo sé. Bien, más que decir no podemos hacer nada porque yo no estoy preparado o yo no estoy preparada, es mucho mejor decir intentaremos darle una solución juntos. Efectivamente, y hablar desde el corazón y de la verdad, no tengo tanta claridad en elementos, a lo mejor podemos llamarle técnicos, pero ya después de diploma ustedes van a estar súper expertos, ¿verdad? Eh, Efectivamente no fui formado ni formada para la condición del espectro del autismo, pero sí, intentemos juntos buscar soluciones, intentemos juntos, yo voy a tratar de hacer redes, de hacer lazos con mis colegas a lo mejor del programa de integración, y podemos juntos buscar soluciones importantes para tu problemática. Bien, entonces aquí en el costado izquierdo o derecho, depende de dónde estén ustedes, está usted no lo diga, que está en color rojo, no lo hacemos, y es mejor decir en color verde, ¿verdad? Para que esta familia que acaba de recibir una noticia difícil pueda sentirse mejor y pueda sentirse apoyada por nosotras y por nosotros también. ¿Bien? Entonces, ¿cómo acompañamos en el proceso de sensibilización? El proceso de sensibilización tiene que ver con hacer acomodos importantes dentro de cualquier comunidad, no solo escolar, sino que comunidad en términos sociales, sensibilizar a la familia de mi estudiante con TEA,
Es decir, para ir acercándose poco a poco a los apoyos que nosotros queremos que ellos reciban, ¿bien? Y que también, obviamente, con miras a mejorar el proceso de inclusión de mi estudiante en la escuela y a cualquier, digamos, comunidad en la que participe, esa sensibilización es un proceso muy largo que tiene que ver con no solo voluntades hasta ahora, sino que también existen leyes que ustedes ya también han revisado con detención. Estas leyes de manera explicitan cuál es el deber de la comunidad escolar, cuáles son los roles de distintos, ¿verdad?, actores importantes dentro del proceso de inclusión. Por lo tanto, existe una serie de pasos que a nosotros nos gusta mucho compartir para que este proceso, que es largo, se entiende, a la familia de mi estudiante con TEA no sea tan tedioso y podamos dar ciertos datos concretos y un poco más prácticos. El primero, por ejemplo, tiene que ver con no usar o evitar usar jergas. ¿Ya? Las jergas tienen un rol bastante, o más bien una función bien importante en términos sobre todo de la educación especial. Quienes ya llevamos un tiempo en esto nos damos cuenta que hablamos de los programas de integración escolar como PIE, ¿cierto? Una sigla, ¿verdad?, que resume en el fondo el programa. También hablamos de los programas o los proyectos educativos institucionales, ¿verdad? Son los PEI. En el fondo, todo esto, estas siglas que no ayudan a comprender muy bien la información para la familia. Entonces, nosotros con mucha naturalidad hablamos del PEI, del PIE, del TEA, ¿verdad? Y el mismo nombre como que va en el fondo haciendo que el lenguaje sea un poquito más breve, pero es muy importante no utilizar jerga cuando estamos con los padres y con la familia, ¿ya? Porque justamente cuando utilizamos jerga profesional y incluimos estas abreviaturas, estas siglas, pueden ser muy confusos para la comprensión importante de lo que queremos comunicar con la familia. Entonces los papás a veces quedan un poco perdidos con este PIE, TEA, PEA, PIX, TOC, TEACH, ¿verdad? Entonces, ojalá tratemos de evitarlos. Y si lo vamos a utilizar, explicarlos. El PIE es el Programa de Integración Escolar. TEA significa trastorno de espectro autista, ¿verdad? Y desde ahora en adelante a esa condición le vamos a llamar TEA. En el fondo, aclarar para que sea más comprensible por parte de la familia, entonces, la utilización de nuestro lenguaje. Dos, entonces sale ahí ser sincero. ¿Ya? Esa a mí me gusta mucho porque la honestidad es la mejor carta de presentación que tiene un profesional y una persona, no solo un profesional, ¿verdad? No, o tratar de evitar, ahí dice, no hay que engañar a las familias dándole falsas esperanzas o ofreciéndole una ayuda poco realista. Cuando muchas veces nosotros tenemos poca información respecto de los apoyos que podemos entregar en cualquier área, ¿verdad? Ya sea de la enseñanza y el aprendizaje, que tiene que ver con, sobre todo, a lo mejor hitos importantes, como puede ser la lectoescritura, por ejemplo, es muy importante ser sinceros con los padres e informarse de cuáles van a ser los desafíos que va a tener nuestro estudiante en el aprendizaje de determinadas habilidades, ¿ya? ¿Por qué ser sincero es súper importante? Porque hay muchas veces que nosotros los profesionales de la educación sobre todo, tratamos de dar expectativas como algo muy positivo, en el fondo generar expectativas para que estos padres que están dolidos, que vienen frustrados, que están un poco tristes, se sientan mejor. Es decir, en este afán de que todo se construya y que sea mejor y que sus hijos alcancen ciertos hitos importantes, no somos del todo sinceros y entrampamos un poco la información. Por ejemplo, hay muchos profesionales que hablan de la adquisición de la lectoescritura sin tener tan claro qué apoyos necesitan en profundidad, o tal vez mi estudiante está muy por debajo de lo que se espera para esa edad y nosotros comprometemos un objetivo de logro muy a largo plazo. Por lo tanto, es súper importante que la honestidad sea nuestra mejor carta de presentación. Y en el fondo, más que entregar expectativas como erróneas de lo que podemos lograr con los hijos, con sus hijos, es importante que podamos ir pasito a pasito, ir tratando de
explicarle a los padres todo nuestro trabajo, ser lo más transparente posible en nuestra intervención y más bien las expectativas que se vayan formando en la medida que vamos avanzando con los muchachos y ellos nos vayan dando también información de que se logran ciertos desafíos. Bien, entonces punto 2, ser sincero y ser sinceras. Ser capaz de decir no lo sé. Es súper importante, que tiene que ver también como con el autoconocimiento profesional. Es importante que podamos ser súper claros y establecer de lo que es ámbito de nuestra competencia, pero también de lo que no somos tan capaces y de lo que en este minuto no somos capaces de entregar. ¿Ya? No olvidar que no porque tengamos esta relación y ganas de trabajar con un estudiante, lo vamos a saber todo del espectro del autismo, ni lo vamos a saber todo de todas las materias, ni de todos los procesos de inclusión, ni de toda la socialización con los pares, ni en multiplicidad de temáticas que tenemos que evaluar cuando estamos a cargo de la educación de ellos, ¿verdad? Así es que es súper importante entonces tener cuenta de lo que se sabe y lo que es nuestra competencia, y lo que no se sabe y sentirse muy cómodo diciéndolo, no lo sé, no lo sé por ahora. ¿Ya? Y ahí yo hago la salvedad de no lo sé por ahora, pero también establecer un compromiso de que por ahora no tengo clara esa información, pero no te preocupes que en nuestro próximo encuentro con la familia eh, yo voy a tener esa información con claridad y te voy a poder informar respecto de lo que tú me estás preguntando. ¿Ya? Eso alude también cuando los profesores, no sé, comienzan a tal vez a entregar ciertos apoyos en el área de la integración sensorial, o los profesores también comenzamos a dar sugerencias, digamos, del área médica. Es súper importante que nos podamos posicionar en nuestro rol si nos toca ser profesor, en nuestro rol de profesor para educar, ¿verdad? Si nos toca ser terapeuta, en nuestro rol también de terapia ocupacional o todo lo que ello incluye. Por eso es importante que tratemos de trabajar de manera colaborativa y este capaz de decir no lo sé, sea una oportunidad para trabajar en colaboración con otro colega que esté disponible. ¿Bien? Otro elemento importante para poder sensibilizar a la familia de mi estudiante en el espectro del autismo es poder facilitar material de lectura u otro material adicional. Obviamente ahí dice en la medida de lo posible y de cuánto interés exista por parte de la familia por informarse. Un material para que ellos puedan facilitar en el fondo el proceso de comprensión de la condición de espectro autista. ¿Bien? ¿Por qué hablamos siempre de facilitar material de lectura? Porque muchas veces los encuentros que tenemos con los padres, con las familias, se torna un poco anecdótico y se generan ciertas conversaciones del ámbito personal, pero no se explaya en profundidad tal vez en una temática que tiene que ver con apoyar procesos importantes, y es importante además poder aumentar la cantidad de información que tenga el padre o la madre, o ambos si están interesados, vista desde otras perspectivas, ¿bien? Cuando tenemos otras perspectivas de lo que nos pasa, pensemos en esta familia que está, pues, estar abrumada, puede estar complicada, ¿verdad? Tener un material de lectura a lo mejor de otro país o de otras realidades de agrupaciones de padres que han tenido este mismo sentir, genera un poquito más de alivio. Por lo tanto, facilitar material de lectura u otro material adicional que complemente la visión de lo que ellos están viviendo con la postura de otros padres de otro entorno, puede ser muy saludable para poder ir ya en camino hacia la aceptación. ¿Bien? Familiarizarse con los recursos es otra de las estrategias de sensibilización a esta familia del espectro, de mi estudiante en el espectro del autismo. Conocer bien los servicios, los programas, las fuentes de ayuda disponibles. Esto tiene que ver con si mi estudiante va a requerir tal vez el apoyo de un médico neurólogo infantil, o tal vez va a tener que ver con un psiquiatra infantil, o tal vez que se lleven a cabo las sesiones del fonoaudiólogo. En el fondo, que nosotros tengamos muy claro cuáles van a ser los servicios y los programas de apoyo a mi estudiante para poder crear redes desde mi rol, ¿verdad? Y poder tener coordinado de alguna manera y la familia esté informada frente de las ayudas disponibles y estas ayudas puedan orientar
de manera efectiva a los padres y a las madres, a los abuelitos, a la familia en general, que sea parte de un núcleo y que no vivan este proceso a solas, ¿bien? Es importante entonces que nosotros estemos muy familiarizados con los recursos y los servicios disponibles para entregar información oportuna. Si trabajamos en estimulación temprana, esto es vital. Familiarizarse con esos recursos tiene que ver con elementos importantes de la detección, la pesquisa, ¿verdad? Por lo tanto, no desconocer el apoyo de los programas de Chile Crece Contigo, ¿verdad? Y todos esos programas que vinculan la infancia y la detección temprana, que puede ser de mucha utilidad para las familias. ¿Bien? Y por último, hacer seguimiento. Tenemos que realizar un seguimiento de la familia. Si bien en persona, obviamente por estas condiciones no podemos hacer seguimiento, pero sí podemos hacer seguimientos por teléfono, por escrito, por vía agenda escolar, ¿verdad? Por libreta de comunicaciones, no sé cómo se llaman en cada contexto escolar, pero es importante que la familia nos sienta cerca, que sienta que este seguimiento está haciéndose a propósito de querer ayudarlos, no de, ni de ni hacerlos sentir incómodos, ¿verdad? Ni digamos que crean que los estamos intimidando, sino que este seguimiento tenga un carácter de compañero, hacer un acompañamiento, más que un seguimiento, tal vez podríamos cambiarlo ahí y hablar de un acompañamiento para que estas familias sientan que este profesional está comprometido y quiere aportar en el proceso de sensibilización y de asumir seguramente el duelo o la noticia que está llevando a cabo, ¿verdad? En términos personales. ¿Qué pasa cuando llega un estudiante al curso, un estudiante con TEA al curso? ¿Cómo hago para preparar a mis apoderados? Si es que no soy yo directamente el encargado de preparar a mis apoderados porque hago apoyo en ese curso o porque tal vez soy solo el profe de una asignatura en específico. Le queremos compartir aquí una guía que tiene disponible Anabel Cornago, quien es la mamá de Eric. Ya Eric está en el espectro del autismo y Anabel ha sistematizado una serie de estrategias interesantes. Anabel es española, se ha encargado toda la vida de educar a Eric en términos de entregar apoyos en el área fonoaudiológica, terapia ocupacional, cognitiva, y lo que hace es tener un portal interesante que se llama El sonido de la hierba al crecer, para poder tener un repositorio de estrategias muy claras para multiplicidad de temas. Así que los invito a que puedan revisar esta guía que se llama Todos Somos Diferentes, que es hecha por Eric y Anabel. Hoy día vamos a compartir unas pequeñas estrategias para hacer qué hacemos cuando tenemos un estudiante con TEA en el curso, cómo preparar algunas ideas. Aquí están, por ejemplo, preparar una reunión, es decir, puedo hablar con la presidenta del curso de los padres, eh, podemos hablar, ¿cierto?, o con la delegada de los padres y podemos preparar una reunión. Podemos sugerir preparar una reunión, una sesión exclusiva para la bienvenida de esta mamá y con su hijo, ¿verdad? O si es que es posible ambos, o si no va a ser una reunión solo de padres, es importante aclarar que podamos ser los padres acogedores de esta nueva mamá que se va a integrar al curso. Es súper importante que en esa reunión de bienvenida, que así se debe titular, porque de esa manera acerca en términos sociales a nuestra mamá, ¿verdad? Aclaramos conceptos básicos respecto del trastorno, del espectro del autismo, contar que no es una enfermedad, que no es contagioso, que no le va a pasar nada a sus hijos, en el fondo como desmitificar ciertos miedos que existen frente a la condición. Vamos a abrir entonces en esta reunión extraordinaria o exclusiva el diálogo en base a la experiencia de ser papá o mamá de alguien en el espectro del autismo, y ahí dependiendo de las competencias y las ganas que tenga la mamá de participar o el papá, ¿verdad? Aquí en el caso de Anabel escribió una carta a los padres, se presentó y les contó un poco cómo ha sido su vida en base a ser mamá de Eric, que está en el espectro del autismo. Bien, aquí hay algunas ideas entonces de cómo podemos hacer para que nuestros padres, es decir, los compañeros, los papás de los compañeros de mi estudiante, puedan sentirse un poco más empáticos frente a la condición de un compañero. Bien, aquí está cómo hacemos los encuentros individuales, cómo nos comunicamos efectivamente con los padres,
Cuando nos reunimos a solas con ellos, a solas, es súper importante que declaremos el objetivo de la reunión, que les contemos qué metodología vamos a utilizar, a lo mejor en la primera para abrir el diálogo vamos a tener una cartilla, vamos a tener un tablero en el que tú dices y yo digo, y pensamos en una dinámica, o bien va a ser una reunión común, como las que se establecen en la mayoría de las veces, y contarle cuánto horario disponible tenemos para eso, para evitar que después de tener, digamos, cierto andar en la reunión, tengamos que interrumpir intempestivamente como la reunión. Bueno, y ahora te tengo que dejar como esas cosas que ocurren de pronto en las reuniones. Es súper importante que también para ordenarse, no solo los padres, sino que también nosotros, sabemos que los tiempos en la escuela son limitados, podamos contarle entonces la metodología, mira, primero vamos a hablar de esto, luego te cité para, qué sé yo, hablar sobre lo que me preocupa de tu hijo, y este es el horario que tenemos disponible. ¿Bien? 40 minutos, 45 minutos, tengo 30 minutos. ¿Bien? Preparamos la reunión disponiendo de registros, de fotografías, de evidencia del trabajo que hemos seleccionado y hemos tenido hasta ahora en coherencia con el sentido de la reunión, es decir, si vamos a hablar sobre la conducta, no sé, por ejemplo, un tema bastante sensible, vamos a tener entonces evidencias de la conducta. Es importante que las fotografías y las evidencias de nuestro trabajo den cuenta del objetivo por el cual fue llamado el padre. ¿Por qué se los comparto? Porque muchas veces los profesionales citamos a los padres y hablamos como de los anecdóticos, de lo bien que se porta, de lo bien que lo ha pasado, de lo mucho que le cuesta, pero después nos cuesta mucho llegar al objetivo de la reunión. Entonces tal vez el objetivo no es tan fácil porque seguramente tiene que ver a lo mejor con un, comillas, mal comportamiento de su hijo, y hemos hablado de solo cosas, de lo bien que lo hace o lo bien que lo pasa en el recreo, por ejemplo. ¿Bien? Por eso es importante entonces que estas evidencias vayan tributando hacia el objetivo de la reunión para la que fue citado. En esta cita y en esta conversación tratar de poder acoger a los padres manteniendo un equilibrio entre la empatía y la sobriedad, ¿bien? Obviamente los padres, hay ciertas temáticas que pueden desbordarlos en términos emocionales, es importante que seamos nosotros lo más empáticos posible, que podamos acoger esa emoción, pero es súper importante también tener sobriedad y nosotros establecer y no perder de vista el objetivo de la cita, contenerlos, ¿verdad? Pero también ir avanzando para que el papá también vaya entendiendo que nosotros queremos ayudarlo, que estamos para acoger y escuchar, pero tenemos que avanzar porque ese es nuestro rol, ¿verdad? Y ese es nuestro trabajo. Por lo tanto, ser cálidos y tener un límite también es importante que lo tengamos muy claro. Bien. En nuestros encuentros grupales, y aquí hablo de las reuniones de curso, ya en general, con el curso completo, ¿cuántas veces, sobre todo los profesores de aula, nos cuentan que hay ciertos padres que monopolizan los temas, ¿verdad? Y siempre como que son focos los niños, comillas, que se portan mal, o bien puedes saber también en las reuniones de padres con todo el plenario del curso, ¿verdad? Puede salir el tema de lo molesto que puede llegar a ser una persona en el espectro del autismo porque golpeó a otro, porque hace ruido, o bien hay muchos padres que han relatado que atrasa, incluso con ese término, el estudiante con discapacidad o el estudiante en el espectro del autismo atrasa a mi hijo porque hace preguntas insistentes. Bien, entonces los encuentros grupales y las reuniones de padres vamos a invitarnos a dialogar respecto de las experiencias con su hijo, pero siempre tenemos que mediar. Y aquí mediamos a todos, mediamos incluso a los padres de personas sin discapacidad, porque somos parte de una comunidad y un grupo, pero evitamos esos monólogos. Esos monólogos tienen que ver justamente con el padre que le gusta mucho hablar de lo bien que lo hace su hijo en matemáticas, otro padre le encanta hablar de lo fantástico que es su hijo en atletismo, ¿verdad? Entonces, en el fondo, hacemos una mediación para que todos los padres de la reunión se sientan bien, se sientan acogidos, y es por eso que preparamos la reunión en base a temáticas comunes, ¿bien? ¿Para qué? Para evitar estos casos especiales o casos particulares. Bien, siempre los profes tenemos esa habilidad de decir los casos particulares los vamos a ver en privado, ¿cierto? Y lo decimos mucho en el lenguaje cuando estamos en una reunión de padres,
pero es importante que nosotros lo tengamos súper claro para que nos podamos focalizar en las temáticas comunes. Y en estas temáticas comunes también intentamos centrarnos en aspectos positivos de todos mis estudiantes. Ustedes pueden contar, le pueden aportar si es que van a acompañar en la reunión de curso. Hablamos de los aspectos positivos de todos y en esto abrimos paso a la diferencia, como por ejemplo, mi estudiante en el espectro del autismo, que se llama Camilo, por ejemplo, hablamos de Camilo, que es súper talentoso porque hizo una disertación, tal vez, de los dinosaurios lo hizo súper bien, porque resulta que en el fondo vamos abriendo paso a estas diferencias, es decir, Camilo está en el espectro del autismo, pero es fantástico haciendo exposiciones de los dinosaurios, ¿cierto? Entonces, generamos entonces una dinámica de aspectos positivos y ya vamos cambiándole la cara a estas reuniones de cursos que pueden llegar a ser muy tediosas, ¿verdad? Donde los padres muchas veces pueden tomar el control y que también ellos mismos se quejan, no voy porque en buen chileno son medias lateras o se centran en aspectos de cobro de cuotas, en el fondo, ¿cómo los encuentros grupales pueden ayudar a la inclusión de mi estudiante con TEA? Generando, por ejemplo, en la última idea es generar espacios de distensión que inste a la reflexión. Podemos posicionar distinto las mesas, podemos tener siempre galletitas, siempre café, tecito, para que en el fondo se forme una dinámica distinta a lo que los padres están usualmente acostumbrados, porque vamos a hablar temas distintos también, ¿bien? Entonces, todas estas estrategias de los encuentros grupales se van a focalizar y aquí pusimos un director de orquesta, porque así ustedes se van a convertir en estos directores de orquesta, donde están mediando y mediando, ¿cierto?, a ciertos padres que quieren monopolizar el tema, ustedes redireccionan y trabajamos entonces para la inclusión de todas y todas. Ahí hay un musculoso, entonces cómo nos ganamos las confianzas, no solo de mis padres, de la familia de mi estudiante con TEA, sino que a lo mejor de todos los padres, pero especialmente con ellos, demostramos siempre voluntad de aprender del TEA, es decir, de seguir formándonos. Me tocó este desafío de tu hijo, pero lo llevo bien y quiero seguir aprendiendo. Este es un desafío para mí, también comunicarle lo que nos pasa en términos personales. Entonces, vamos transmitiendo un enfoque positivo de la enseñanza hacia su hijo o hacia su hija. Los tranquilizamos y le aseguramos que vamos a pensar en lo mejor para su hijo y para su hija. Vamos a hacer acciones importantes, nos vamos a comprometer, eso es importante, que ellos lo sepan, ¿bien? Los vamos a escuchar y vamos a discutir las preocupaciones naturales del proceso de aceptación de este diagnóstico, pero no olvidar nunca que estamos para ellos, estamos para entregarles su apoyo y sobre todo estar disponible cuando ellos lo necesiten. Bien, entonces aquí tenemos una serie de estrategias de cómo mediar los procesos de acompañamiento a las familias. Nos vamos a encontrar entonces en nuestra clase en sincrónica, ¿verdad? Así es que todas las dudas y las consultas de los encuentros con familia los vamos a ver ahí. Gracias.